Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos hecho un recorrido en esta serie. En primer lugar, hablábamos acerca de la misión del Señor Jesucristo en esta tierra. Una misión, hermanos, que la traía en la mente, en el alma, en el corazón, y no hubo nadie que lo hiciera desistir. Traía una meta, una misión, la cumplió. Su enfoque nunca se movió, permaneció, porque Él lo que vino a darnos es el reino de Dios. Él vino a hacer una realidad del reino de Dios en nosotros. También hablábamos acerca de los fundamentos de ese reino. El reino de Dios está fundado en la fe. Y usted sabe, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que lo primero es la fe. También tenemos, ¿verdad?, el amor, que el amor es la muestra de los que estamos en el reino de Dios, que es la señal. Acuérdese lo que dijo Juan, ¿verdad? Que nosotros los que estábamos en Cristo Jesús debíamos de tener amor. Y ese amor, hermanos, es amor al Padre en primer lugar, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Ahí se resume, dijo el Señor Jesucristo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. Y tenemos también, ¿verdad?, la obediencia. Porque ¿qué persona va a ser súbdita de un rey sin obedecerle? ¿Verdad que no se puede? Si pertenecemos a un reino, vamos a obedecer al rey. Y nosotros pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. Así es que hemos de obedecer al Señor Jesucristo. Hablábamos, hermanos, también, ¿verdad?, que muchas veces queremos nosotros ver congregaciones perfectas, pero no las hay. Definitivamente no hay iglesia perfecta, no hay congregaciones perfectas, ¿verdad? Pero mejor que la perfección, porque esa perfección la vamos a alcanzar hasta que estemos con Cristo Jesús, es una iglesia que funcione, que esté trabajando, que haga lo que Dios le ha mandado hacer, que se mantenga en esa meta con el enfoque hacia el reino de Dios. Pues vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de eso, de que ya dejemos de estar soñando con lo ideal y manos a la obra. De eso se trata, manos a la obra. Vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 13. Vamos a leer solo un versículo de este capítulo. Lo vamos a esperar para que lo leamos juntos, ¿verdad? Primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 13. Ahí lo tenemos ya en pantalla, pero lo vamos a esperar a usted, ¿verdad?, hasta que aterrice. En primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 13, porque lo vamos a leer juntos, hermanos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Esto me encanta mucho, fíjense. Me esfuerzo, nos esforzamos, pero que Jehová haga, ¿qué?
lo que bien le parezca. Él es el dueño de la obra. Alabado sea su nombre para siempre. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por el Señor. En el lugar en que usted se encuentre, en la posición en la que esté, en el trabajo que desempeñe, miembro, siervo, líder, maestro, anfitrión, el lugar en que estemos, hemos sido llamados por el Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, tal vez usó algún hermano, alguna hermana, algún evangelista, algún mensaje ahí predicado muy lindamente, magistralmente diría yo, ¿verdad? Por alguien que sabe mucho, pero el llamado siempre lo hizo el Señor. Nosotros solo somos instrumentos nada más, pero el llamado lo hizo el Señor, porque nosotros somos de Él. Entonces, como somos de Él, Él tiene el derecho de enviarnos a donde sea también. ¿No? Y aunque no hayan muchas aménes, el derecho lo tiene. Mejor hagámoslo por las buenas, hermano. Aceptemos que Él tiene el derecho y hagamos por las buenas lo que Él nos envíe a hacer. Entonces, Él tiene el derecho de establecernos también donde Él desee. Donde Él desee. Él tiene el derecho de ponernos en la congregación que Él quiera también, donde Él quiere. Y eso es lo mejor para nosotros, estar en donde Él quiere que nosotros estamos. Así es que donde estamos, como es responsabilidad del Señor, hagamos su obra, hermano. Manos a la obra, manos a la obra. Cuando Dios nos ha llamado es porque Dios quiere que nosotros hagamos algo en su obra. Entonces echemos manos a la obra. Él nos envía a nosotros. Él nos ha puesto sobre esta tierra como miembros de iglesias o de congregaciones locales. Entonces, Él es responsable. Si Dios lo ha llamado a congregarse, si hay alguien de visita que no es miembro de esta congregación, pero es miembro de otra congregación, el Señor lo ha establecido ahí. El Señor lo ha establecido, y si el Señor es responsable del lugar, hermano, en donde estamos, Él es responsable de la posición que nos va a dar para servir. Si el Señor es responsable de mí, Él me va a dar la capacidad. Él me va a enseñar para que yo pueda permanecer en los tiempos difíciles, porque no siempre los tiempos son fáciles. Sea como miembro, sea como líder, sea como maestro, sea como servidor o servidor en sala cuna, lo que sea. Vamos a poder tolerar las dificultades que vengan porque es Dios el que nos ha llamado. Es el Señor el responsable de nuestro llamado en las posiciones de servicio cuales sean. Él es el que nos ha llamado. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos amar a Dios en primer lugar. Por sobre todas las cosas, pero hemos de amar a aquellos a quienes le servimos. Hemos de amar a aquellos con quienes servimos también, porque de eso se trata. Mire, hermano, servir no es fácil. Poner manos a la obra no es fácil, pero nadie ha dicho que es fácil. El camino algunas veces es muy difícil. Hay muchas dificultades. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que ya hubo alguien que recorrió ese camino y lo venció. Y ese es Cristo Jesús, no importando las dificultades que se le presentaron. No nos rindamos. Pablo recomienda que nunca nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cosechar. Quiero que vaya conmigo a segunda de Timoteo, la segunda epístola, justamente de Pablo a Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo, anima a Timoteo, insta a Timoteo. Le pide que se esfuerce a Timoteo, porque no era fácil. Quiero que lo lea conmigo.
Dice el capítulo 4 de segunda epístola de Pablo a Timoteo. Leemos en el versículo, a partir del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te pido, Timoteo, te exhorto. Esto es algo valioso que tienes que continuar haciéndolo. Esto es de mis recomendaciones de top of the line. Sigue haciéndolo. No te rindas. Mire lo que dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, mire qué lindo, sé sobrio en todo, sé equilibrado en todas las cosas, Timoteo. ¿Qué le dice? Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Acaso no hay aflicciones cuando estamos sirviéndole a Dios? Pero no es el momento. No es el momento de renunciar. Es el momento de seguir adelante porque Cristo está con nosotros. Soporta las dificultades. Y dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba sufriendo, hermano. El apóstol Pablo tuvo un ministerio fructífero en todas esas regiones en donde él predicó y estableció iglesias, pero eso no fue sin aflicciones. Al contrario, él fue afligido, fue golpeado, fue dejado como muerto, fue tirado. Y sin embargo le dice a Timoteo, mira, aunque yo esté sufriendo aún todavía, yo te aconsejo, Timoteo, que no dejes de hacer la obra que Dios te ha encomendado. Porque yo ya me voy a ir, le dice. Yo ya me voy a ir. Y he peleado la batalla de la fe, pero me está esperando la corona de justicia. Hermanos, qué lindo. En ningún momento se le ve al apóstol Pablo afligido, atribulado. Y ten cuidado, Timoteo, porque los hermanos son... No, sigue adelante, Timoteo. Haz tu obra. Aunque él estaba afligido y aunque él sufría, nosotros debemos de seguir adelante. En la congregación en la cual estemos debemos de seguir adelante porque hay aflicciones y hay problemas y hay dificultades. Sí, Señor, y siempre la van a ver. Pero nosotros hemos de hacer la obra del Señor. Mire, el Señor Jesucristo, hermano, cuando vino a esta tierra, Él dijo, vengo a buscar y a salvar, qué lindo, lo que se había perdido. Usted y yo éramos eso que venía a buscar. Y nos anduvo buscando, hermano. Nos anduvo buscando. No es eso de que nosotros, cuando yo vine a Cristo, no, cuando Cristo nos atrajo a Él. Porque Él fue el que nos andaba buscando. Mire qué lindo, hermano. Él dijo que venía a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y pagó el rescate por nosotros. Pero ¿sabe qué? Su meta no solo fue rescatarnos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, nosotros vida eterna se nos dio. Así, entregadita. Mire, aquí está, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna.
cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Pero si solo eso hubiera sido la meta del Señor Jesucristo, hermano, ¿qué hubiera pasado el día que usted recibió a Cristo y el día que yo recibí a Cristo? Si solo salvarnos quería. Veo que ya pensó. ¿Qué hubiese pasado? Nos morimos. Y nos hubiera llevado, y de una sola vez, hermano, qué lindo. ¿Ah? ¿O no es así? Si Él hubiera querido eso. Pero nos dejó en esta tierra, fíjese. Ajá, yo no sé cuántos años lo ha dejado el Señor después que recibió a Cristo. No sé cuántos, 5, 10, 15, 20, 25, 40, no lo sé. A nosotros más de 35, después que recibimos a Cristo. Así es que yo no sé cuántos años a usted Dios lo ha dejado sobre esta tierra y usted cree que lo ha dejado solo por vivir. ¿Ah? ¿Usted cree que para eso lo ha dejado? Mire, en el tiempo, del tiempo que nosotros recibimos a Cristo hasta el día que Él nos lleve, es la etapa de desarrollo, de transformación, de madurez nuestra. Eso es todo. Para que en aquel día, cuando Él sí decida llevarnos, pues nosotros, hermanos, estemos completos en Él. ¿Me está comprendiendo? Entonces no solo nos salvó para que nosotros, sí, nos salvó y ya. No, un momentito. Hay un proceso que seguir. Hay una transformación. Hay una etapa de madurez que hay que ir buscando para que seamos útiles en la obra del Señor. Mire, vaya conmigo a Juan, capítulo 21. Es una enseñanza de Cristo muy linda. El Señor Jesucristo interrogó al apóstol Pedro acerca del amor que le tenía a Jesús. Y por el amor que le tenía a Jesús, le dijo, entonces yo te encomiendo. Cuida de mis corderos y cuida de mis ovejas. Porque no en vano fue que Cristo dejó corderos y ovejas. Porque en el rebaño del Señor no todos son ovejas. Hay corderos también, los recién nacidos, los tiernos en la fe. Y están las ovejas que ya están más sazoncitas, ya más. Entonces el Señor lo había interrogado al apóstol Pedro acerca de eso. Y leemos en el versículo 19. Después de haberle dicho unas palabras acerca de la muerte, y así lo dice Juan, versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, y estas palabras se las dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? O sea, después sigue el proceso de seguir a Jesús durante toda nuestra vida. No es que nosotros lo vamos a seguir hoy, esta semana y la otra no tengo ganas de seguirlo y el mes que viene no sé cuántos días lo voy a seguir. No, debemos de seguir a Jesús durante toda nuestra vida. Entonces le dijo, sígueme, Pedro, sígueme. Y continúa diciendo, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor. Juan se había acostado en el pecho de Jesús. Se miraba mayor intimidad con Jesús. A Pedro le estaba diciendo, Pedro, sígueme. Y se acercaba Juan por ahí. ¿Y este? ¿Qué tienes con él? ¿Qué?
¿Y este qué pues? Pero mire, el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti le dijo. Y luego añade, sígueme tú. Mire cuán importante es, sígueme tú. Nosotros estamos para seguir al Señor Jesucristo. Nosotros estamos para enfocarnos en el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Mira, si yo quiero, a este discípulo del cual me estás preguntando, yo lo dejaría viviendo sobre la tierra todo el tiempo. Porque poder tiene Jesucristo de hacer eso, ¿o no? Claro, de ahí dijeron, ¿verdad? Que es que a Juan lo iban a dejar eternamente. No. Jesús le estaba diciendo, tengo el poder, si yo quisiera, de dejarlo, pero eso a ti qué, Señor. ¿Y por qué tienen a ese en ese cargo? ¿Y a ti qué? No, pero es que mire, pero a ti qué. Nadie le ha quitado nada a nadie aquí. ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Así, ¿o no le está leyendo? Sígueme tú, le dice. ¿Y qué? ¿A él? ¿Qué a ella? No, pero es que mire, es un pedante. Sí, ¿y qué a ti? No, pero es que, y sí, ¿y qué a ti? ¿Qué dice ahí? Sígueme tú. Cada uno de nosotros debemos seguir al Señor Jesucristo. Hermanos, no pongamos los ojos en otra persona, pongámoslos en el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos seguirlo, seguir sus pisadas siempre. Andamos viendo a Mundo y a Raimundo, ¿y a ti qué? ¿No sabe usted que entre más alta está la persona, más fuerte será la caída? Y eso no le corresponde ni a usted ni a mí. Le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es responsable de cada uno de nosotros. ¿Verdad que está bien bonito? A mí me gusta esa porción, hermano. Siempre me ha llamado la atención. Claro, traducido en nuestro vocabulario diario, no le diríamos, ¿qué a ti? No, ¿verdad? Nosotros no iríamos más con la... Ya, usted sabe, ¿verdad? Alguien por aquí mencionó qué es lo que le hubiéramos dicho. Pero dice el Señor, sígueme tú. Hermano, sigamos al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. Pablo dice, no juzgues a tu siervo, al siervo del Señor, porque Él es siervo de tu Señor, no eres tú el Señor. Y va a estar en pie cuando Dios quiera. Y así le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, pero ¿y a ti qué, Pedro? ¿Qué te voy a quitar? Sígueme tú. El Señor no le quita nada a nadie, hermano. Al contrario, el Señor es el que nos da todas las cosas a nosotros. Aún las posiciones, Dios las da. Dios las da y va a estar en pie hasta que Dios quiera que usted esté en pie sirviéndole al Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y lo hemos reconocido como Señor de nuestra propia vida. Cuando nosotros aprendamos a seguir a Jesús, las pisadas de Jesús, le podemos enseñar a otros a que sigan a Jesús. Pero si nosotros no lo aprendemos, nosotros no vamos a enseñarles. Y es necesario que aprendamos a seguir a Jesús. Hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a determinar cuál es su voluntad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga?
¿Qué es lo que Él quiere que yo, a lo que yo me dedique? Porque hay algo que hacer. Usted no está en la vida solo por un simple vivir. Usted está acá porque Dios quiere que usted haga algo en su obra. Si no, el día de su conversión se lo hubiera llevado. Pero lo dejó. Y dele gracias a Dios porque lo ha dejado. Dígale, Señor, gracias porque me has dejado. Pero hagamos que nuestra vida cuente, pero cuente delante del tribunal del Señor, no de los hombres. Por eso el Señor les dijo, a estos líderes religiosos les gusta hasta orar en las calles para ser vistos de otros. Les digo que la recompensa ya la tienen en la tierra, ser vistos por los hombres. Eso es lo que querían, son vistos. Pero nosotros no busquemos que nos vean. Nosotros busquemos la recompensa que viene del cielo, la que nos espera en aquel día, la corona que nos espera en aquel día. Entonces pidámosle al Señor, hermano, determinar qué es lo que Él quiere. Muchas veces nosotros queremos esto, queremos lo otro, pero todo debe de ser ajustado a la voluntad de Dios con el enfoque en el reino de Dios. Aún las cosas que Dios le dé en esta tierra para disfrutar, oiga bien, para disfrutar, esté seguro que Dios se las está dando. Que no es puro capricho el suyo, sino que Dios se lo está dando. Porque no hay nada más lindo que Dios le dé a usted lo que Él quiere darle. Porque cuando Él nos quiere dar, lo hace bien hecho, hermano. Fíjese de que el Señor Jesucristo, en Mateo, no lo vaya a buscar porque es la famosa oración del Padre Nuestro. En la oración de Jesús, cuando les estaba enseñando a sus discípulos, venga tu reino, le dijo. No lo miraba lejano, venga tu reino, aquí y ahora, y hágase tu voluntad. Algunos citan mal este versículo, pero dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. ¿Y usted cree que el mundo es el que va a hacer la voluntad de Dios? ¿Usted cree que el inconverso es el que se va a someter a la voluntad de Dios? Es su pueblo. Por eso pertenecemos al reino de Dios. Y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, se haga acá en la tierra. Ahora, pregunta, ¿me acomodo yo a la voluntad de Dios? ¿Cómo se acomodan los ángeles a la voluntad de Jesús? ¿Cómo lo obedecen los serafines y los querubines? Aquellos hacen la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? Hemos de hacer la voluntad de Dios. No, pero es que mire hermano. Nosotros tenemos la limpieza de la sangre de Jesús. Y aparte de que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que no tenemos excusa. Nosotros podemos obedecer al Señor Jesucristo, así como se obedece allá en los cielos, obedecerlo también acá en la tierra. Y nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque lo más importante es estar dentro de la voluntad de Dios, con miras al reino de Dios. Mire, cuando el Señor Jesucristo estaba en su momento más agónico, fue en Getsemaní. Y en Getsemaní, hermano, si te es posible, Padre, le dijo, pase de mí esta copa. Como quien dice, si en este momento tendrías que morir porque no voy a aguantar, aquí muero. Pero no se haga de la forma como yo quiera, sino que se haga conforme tu voluntad. Jesucristo, hermano. Así es que nosotros hemos de poner mucho cuidado en la voluntad de Dios. Fíjese de que el apóstol Pablo recomienda, dice, no se conformen con las cosas de este mundo,
Sean transformados, renueven su mente con la palabra del Señor y van a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hermano, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros que es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para mí es lo mejor para mí, aunque en el momento yo sienta que no es así. Pero si Dios lo quiere es porque es lo mejor. Incluso lo que pasamos sufriendo. Si alguien está en sufrimiento, hermano, Dios no quiere destruirlo. Dios quiere bendecirlo a través de ese sufrimiento. Dios quiere ayudarnos a nosotros. Dios quiere extendernos su mano y que nosotros entendamos que su voluntad para mí, para usted, para ella, para él es agradable y es perfecta. Y mire qué lindo lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan. Hermano, esto de la voluntad de Dios es tan exacto. Mire lo que dice en la Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Y el mundo, ¿qué sucede con el mundo? Pasa. En otras palabras, se acaba. Si usted lo quiere tomar desde el punto de vista de lo físico, de lo material en este mundo, se acaba. Se acaba. Se acabará el mundo completo. Si estamos hablando en el otro sentido de todas las corrientes del mundo, se acaban. Todo se acaba. Todo se va a acabar. La tierra se va a acabar. Todas las cosas van a pasar. Y algunas veces nosotros, ¿a dónde tenemos puestas la mirada? En las cosas del mundo. Pero eso pasa, dijo Juan. Si eso no se va a quedar, todo esto que nosotros vemos, hermano, va a desaparecer un día. Todo pasa, dijo. Todo pasa. Pero ¿qué dice ahí? Sus deseos también pasan. Si es que fíjese que yo desearía. Le va a pasar, hermano. Solo espere un ratito y le va a pasar. No, pero es que yo. Pero mire, cuando se está con una enfermedad, en cama, seria. Usted no se acuerda que quería ir a hacer esto, que quería hacer lo otro, y allí sí se que le borra todo. ¿O no es cierto? Con solo que nos diga el doctor, hemos encontrado algo sospechoso. Desde que nos dice que encontró algo sospechoso, hasta que nos dan los resultados, no pensamos en otra cosa. Ni queremos otra cosa. Lo que queremos es que Dios arregle eso, ¿no es cierto? ¿Ah? Es que los deseos pasan. Los deseos pasan. Todos los deseos. No, pero es que mire, mis deseos son aquí. Mire. Todo le va a pasar. Todo pasa. Pero mire quién es el que permanece. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Concentremos los esfuerzos, hermano, en hacer la obra de Dios. Concentremos los esfuerzos en estar haciendo lo que a Dios le agrada. No importa el cargo en el cual usted esté. Manos a la obra, hermano. Manos a la obra. Hagámoslo. Mire, los empleados diligentes, hermano. Diligentes. Hacen hasta lo que el patrón no les dice. Se lo digo. Se lo digo. ¿Por qué? Porque están ganando méritos. Y esos empleados, el jefe les echa el ojo. Y esos son los aspirantes a posiciones mayores. Pero uno que
¿no? El jefe va a fijar a aquel en que le llega a decir a la hora de irse y que le corresponde irse. Pero si usted necesita algo más, me puedo quedar. Ahí le va echando el ojo el jefe. No quiero decir con esto que, verdad, ya, sí, las horas extras y todo. No, es la actitud de diligencia que nosotros debemos de poner. ¿Me entiende? No importa el cargo que sea. No, pero es que mire, no. Yo no puedo ni recoger ahí la basura porque como yo no soy servidor. Hello. No, es que como yo no ando con el uniforme. Yo no soy el uniforme. Yo hago el uniforme, porque es la actitud de servicio que debemos de mantener. Mire, hermano, y todos estamos en cargos diferentes, pero toda es la obra de Dios, entendamos eso. ¿Se recuerda cómo Dios le dio la capacidad al apóstol Pablo para escribir esas lindas cartas profundas, llenas de doctrina? Y el apóstol Pedro dijo, miren, lean lo que escribió Pablo porque realmente Pablo sabe mucho. A Pedro le dio la capacidad para escribir unas cartas más prácticas. Lo que le dio a Pablo no se lo dio a Pedro. Y viceversa, lo que le dio a Pedro no se lo dio a Pablo. Pero ambos eran útiles en la obra del Señor. Pero ¿qué me dice de Bernabé? Bernabé hizo su parte también en la obra del Señor, pero no hizo lo que Pablo hizo. Y estaban en la obra de Dios todos, haciendo la obra del Señor. ¿Qué me dice, hermano de Felipe? El trabajo que Felipe hizo no lo hizo el apóstol Pablo, tampoco lo hizo Pedro. Él estaba ahí para ayudar en lo que fuera, en lo que Dios le dirigiera. Y Cornelio, ¿se recuerda el gran ejemplo de grupos familiares en la casa? Ahí estaba Cornelio. Cornelio había citado a todos sus amigos e íntimos para tener ahí una reunión en su casa. Pablo nunca llamó a su casa a tener una reunión, pero hizo la obra de Dios. Cornelio hizo la obra de Dios. ¿Qué me dice de Juan Marcos? En un momento le dijo Pablo a Bernabé, yo no quiero trabajar ya con este Juan Marcos, le dijo. La cosa se puso bien tirante. Entonces le dijo, ya no, entonces me lo llevo. Pues llévatelo. Y salió Bernabé con Juan Marcos. Pablo se fue con Silas. A los años, Pablo volvió a trabajar con Juan Marcos. Pero ¿qué le quiero decir? Cada uno de ellos haciendo lo que le correspondía. Lo que hizo uno no le correspondía al otro. Por eso, ¿qué a ti? Trabaja tú en lo que Dios te encomiende y hazlo bien para la honra del Señor nuestro Dios, porque un solo Señor tenemos todo y una sola obra es. No es tu obra, no es tu obra, es nuestra obra, la obra del Señor Jesucristo. De eso se trata. La iglesia donde se esté, la congregación donde formes parte, concéntrate. No estés pensando en la iglesia ideal, la iglesia perfecta. No, es que mire, yo mejor me voy a ir porque aquella iglesia sí, en esa iglesia es perfecta, es aquí. Avísenos. Avísenos cuando usted la encuentre. Esa iglesia perfecta y que usted va a llegar allá para sacarla de la lista de las perfectas. Porque desde el momento que nosotros estamos siendo imperfectos, no puede haber una congregación perfecta. Dejemos de andar idealizando nosotros, hermano. Es aquí y ahora. Hay mucha gente que tal vez nosotros viniendo, hemos emigrado de muchos países, ¿verdad? Y allá, fíjese que allá yo servía. Y allá todos los días culto. Y allá aquí. Y allá hemos estado un mes con la puerta abierta. Le aseguro que las personas que han dicho así no vinieron el mes. Porque no idealizamos cosas.
Nos ponemos y no, hermano, ya está aquí, trabaje aquí. Esté en esta congregación, trabaje en esta congregación. Si Dios el día de mañana se lo lleva, pues está bien. El Señor es dueño de usted. No somos nosotros los dueños, sino que el Señor es dueño suyo y donde Él quiera usted va a ir. Pero si lo tiene aquí, trabaje. Concéntrese en hacer las cosas de Dios. Así como hubo un Bernabé, hubo un Juan Marco, así es usted delante de los ojos de Dios, cada uno de nosotros en la posición en la cual Dios nos coloca. Pero somos útiles en la obra del Señor. Cada uno de nosotros. Donde esté ahora es el momento. Es el lugar y es el momento. Aquí y ahora. No, pero es que fíjense que allá como que nada. No hay excusas. Usted está aquí, no está allá. No, es como los que dicen, pero es que en esta iglesia no hay necesidades usted. Cuando no se tienen ganas de servir, hermanos, los ojos están vendados. Porque de hacer algo se puede hacer. Solo pídale a Dios y Dios le va a indicar lo que puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Hermanos, debemos de identificarnos con la congregación. Debemos de sentir, tener ese sentido de pertenencia o no. Porque en la medida en que nos identifiquemos en la congregación donde sirvamos, en esa medida vamos a ser eficientes. Pero si siempre estamos como la congregación allá y yo aquí, no funciona. No funciona. Cuando se escuchan palabras como esta, sí, pero es que como ustedes hacen las cosas, digo yo, esta persona no se siente parte de la congregación. No se siente. Pero es que el vocabulario debería de cambiar y decir, mire, acá en la iglesia como se hacen las cosas, por lo menos así deberíamos de hablar. No, es que ustedes, es que ellos, hasta en las reuniones de trabajo de los ministerios, se observan esas actitudes, como que no formamos parte del todo y solo señalando, sí, es que como no lo hacen así, ¿por qué no llamamos? ¿Por qué no venimos? Conversamos. El pastor se ha abierto a ustedes en una manera. Venga, dice, hable conmigo, dígamelo. Mire, pastor, hemos observado tal y tal deficiencia. Se nos ocurre que podríamos ayudar de esta y de esta manera. Mire qué lindo. Es diferente, ¿verdad? A decir, no, pues si yo veo ahí, pero yo ni me meto usted. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Es miembro o no es miembro? Porque, hermano, yo en la congregación en donde yo esté, yo le voy a servir al Señor. Porque es el Señor el que me ha salvado a mí. Nosotros estuvimos 14 años sirviendo al Señor en una congregación, solo en esa congregación. Ahí pasaron divisiones, ahí había fraude en las elecciones, ahí, ¿qué es lo que no había? Pero nosotros 14 años. 14 años. Tuvimos que salir al final. Sí, tuvimos que salir. Lo echaron. Tuvimos que salir. Ya se llegó el momento. Pero desde que salimos, no hemos pertenecido a otra congregación, sino que solamente a esta congregación. Para la honra y la gloria del Dios de los cielos, hermano. Porque hemos de identificarnos en donde estemos. Si a mí me dicen, siéntese, hermana Caridad, yo me siento con todo gusto y yo ya tengo en mente lo que voy a hacer. Ya se lo dije al Señor, Señor, esto quiero hacer y esto voy a hacer. Sí, pues sí. ¿Y cómo nos vamos a quedar con los brazos cruzados, hermano? Tenemos que hacer algo para la gloria del Señor. El Señor nos ha delegado. ¿O no lo ha delegado a usted? Mire, si hay alguien aquí que ha perdido ese incentivo de servir,
ese deseo de servir, examínese si ha sido una aflicción, si ha sido que le han respondido mal, si ha sido una falla, en lo que sea, pero identifíquese, hermano, por favor, y no deje de hacer la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nada le va a eximir de la responsabilidad que Dios le da a usted. Nada, nada. No, pero es que mire, Señor, pasó esto y por eso se me quitaron las ganas de servir. ¿Usted cree que se la va a dejar pasar el Señor? ¿Ah? No. Sí, pero tú tenías responsabilidad de servirme a mí. No era la gente, era a mí primero. Y luego después lo otro. ¿O no le parece? No, pero es que mire tantas dificultades y tantos ahí que tiras, que jale, que el hermano, que le... ¿Te va a librar eso delante de Dios? Sí, pobrecito, mi niño, le va a decir el Señor. No, el Señor no es orejón, hermano. No es la mamá consentidora, tampoco. Y gracias le doy a Dios que no es consentidor, nos dice la verdad. Así es que no nos va a eximir en aquel día. El llamado de Dios, hermano, a cada uno de nosotros es divino, es sagrado. Dios lo ha llamado a usted. Desde que usted se convirtió a Cristo ha sido un llamado de parte del Señor. Así es que concéntrese en la tarea que Dios le ha delegado. Nosotros debemos de concentrarnos a trabajar para la obra del Señor y que el Señor cuando venga nos encuentre trabajando. No, que nos podemos equivocar, mejor que nos encuentre equivocándonos y no sin hacer nada. ¿O no es cierto? ¿Ah? Así es que, hermano, dispongámonos. Échele manos a la obra. Que ya bote esos miedos y complejos. Porque muchas veces complejos es que tenemos. Si es miedo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y si es complejo, Dios sana nuestros. Mire, acabamos de oír el testimonio de una hermana. Le prometí el 31 de diciembre al Señor, dijo, que me alejara todos esos espíritus de enfermedad y de angustias y le iba a servir, dijo. Y aquí estoy. Adiós espíritu de angustia, adiós espíritu de dolor. El Señor me restauró para que yo le sirviera. Mire, y la gran angustia que andaba la pobre hermana hasta que se dispuso y le dijo, quítame esta angustia y yo te voy a servir. Mire, ahí está sirviéndole. Gloria a Dios, hermano. Nosotros dispongámonos entonces a hacer algo para la gloria de Dios. Cuando la iglesia tiene el debido enfoque en el reino, van a suceder cosas maravillosas, hermano. Maravillosas, lindas, dignas de testimonio público para el Señor nuestro Dios. Así es que manos a la obra. Dígale al que tiene a su lado. Manos a la obra, hermano. Manos a la obra. Manos a la obra. Algunos esposos, ¿verdad? Le tiran la pelota a la esposa. Vaya, sí, hacete cargo y yo te ayudo. Y nunca le ayuda. Todos hagamos algo. Todos hagamos algo. No, es que es cierto, hermano. Es cierto. En cierta oportunidad, el rey David, un gran guerrero y un gran rey, tuvo cierta misericordia de parte de un rey de los amonitas llamado Nahas. Y resulta que este rey murió y quedó a cargo del reinado de los amonitas Hanún, su hijo. El rey David, cuando se dio cuenta que aquel hombre que había hecho misericordia con él había muerto, dijo, preparó a una comitiva, supongo que de los oficiales más presentables del rey, y les dijo, vayan y presentan mis condolencias. Y la comitiva fue, presentó sus condolencias
al nuevo rey, al hijo del rey Naas, Hanún. Yo creo, la Biblia no lo dice, pero con aquel sentido de condolencias que mandaba el rey David, por supuesto, le iba diciendo, mira, yo te puedo ayudar en lo que sea, hermano, y tener de aliado a uno como el rey David era algo, en ese entonces, de reinados y de pleitos y todo eso, pues era algo fenomenal. Sin embargo, le dicen los súbditos a Hanún, ¿y tú le crees eso al rey David? Que viene a presentarte condolencias. Mira, es que siempre hay, ¿verdad? ¿Tú crees que a eso han venido todos estos? No crees que estos vinieron a echarle un ojo a ver cómo estamos organizados y qué es lo que hay para luego presentarte la guerra, le dijo. Mire aquel. Sí, posiblemente así es. Mire, y agarra la comisión, hermano. Y le rapó la barba. Claro, en ese entonces el mantener barba era honorable, era honroso. Ahora hay muchos deshonrados, ¿verdad? Pero era en ese entonces. La barba era símbolo de... Y se las rapó. Y por si eso fuera poco, hasta las ropas. Su uniforme. Yo entiendo que los ha de haber mandado con mucha gallardía, hermano. ¿Verdad? Mire, aquí fuera de nada. Los militares que saben vestir su uniforme se ven bien, hermano. Rectecitos, paraditos y todo. Yo no sé si usted se ha fijado, ¿ah? Pero los militares que saben mantener su posición con el uniforme, no está nada de, ¿verdad? Bien, bien. Supongo que así han de haber sido los que llegaron, apuestos, y les cortaron sus ropas y los manda semidesnudos el Hanún. Mire. Y cuando se da cuenta el rey David, ¿y qué es esto? Dijo, díganles que no vengan hasta acá, donde mí. Yo voy a ir a Jericó, ahí que se queden, dijo. Llegó, los vio, le ha de haber dolido al rey. Y a saber qué palabras dijeron, ¿verdad? Los oficiales y todo. Pues sí, estaban solo militares. Y entonces, dijo, ¿cómo los han deshonrado? Dijo. Y llegó a oídos de Hanún. Y dijo, hoy sí. Si este venía con buenas intenciones, ahora sí nos hemos hecho odiosos ante el rey David. Ah, no. Y antes de que él nos vaya a atacar, nosotros lo vamos a atacar a él primero. Mire los amonitas. Y manda, hermano, a contratar mercenarios sirios para presentarle guerra al rey David. Y se vienen con todo y la guerra. Pero el rey David tenía un grupo de valientes, que la Biblia los menciona, los 30 valientes de David, y quien los mandaba era Joab. Mire, bueno, si eran hombres de pelea, eran hombres de estrategia, eran hombres dispuestos a la guerra, eran hombres, hermano, y además de todo eso, dejemos la destreza, dejemos todo eso. Dios estaba con el rey David, alabado sea su nombre para siempre. Dios estaba con el rey David. Y vienen estos, mire, con los mercenarios encima del rey David y del ejército del rey David. Y dijo Joab, no dijo. Comenzó a ver de dónde venía el ataque. El ataque venía en la vanguardia y en la retaguardia. A Joab.
Mire, Joab, hermano, se hizo cargo de pelear contra los sirios. Joab era quizás el más. Y tú, Abisai, le dijo, te vas a pelear contra los amonitas. Prepara ahí a todos y pongámonos en la guerra. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que le dice Joab a Abisai, mira, si el enemigo es más poderoso que tú, yo te voy a ir a ayudar. Y si el enemigo me va a vencer, tú miras que me va a vencer, tú me vas a venir a ayudar. Hermanos, se dispusieron a estar en lo peor de la guerra, no importara qué, el uno por el otro, iban a luchar juntos, hombro a hombro, en contra de un mismo enemigo. Y nosotros tenemos un solo enemigo, no tenemos mucho, uno es el enemigo. Si nosotros nos disponemos, nos esforzamos por el Señor, hermano, Dios se llevará la victoria, porque Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Él es el que pelea, Él es el que va al frente. Los sirios huyeron. Al ver que los sirios huyeron, los amonitas huyeron también. Ni siquiera presentaron la batalla Joab y Abisai, pero estaban dispuestos a esforzarse para que la victoria fuera ganada. Y ni siquiera eso hicieron. Y cuando David se dio cuenta, dijo, no es así. Esto no es que se van a huir y ya estuvo, no. Vamos, y ahora fue David también. Y va David a la guerra, hermano, y salen vencidos todos, porque cuando todos nos unimos a pelear, cuando todos nos unimos a luchar, el enemigo es el vencido y nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó hasta lo sumo por nosotros. Lea conmigo. Primera de Crónicas 19. Solo 2 versículos vamos a leer. 3 vamos a leer. Para que se lleve en la mente esta estrategia. Porque nosotros hemos de ponernos en el mismo frente que el hermano. Porque nosotros hemos de unirnos para pelear contra el mismo enemigo. Si usted sabe que hay alguien que está librando una batalla espiritual, únase en esa pelea. Únase en esa lucha. Porque juntos venceremos. Mire lo que dice Primera de Crónicas 19. Quiero que lo lea conmigo en alta voz desde el 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y aquí viene, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Haga Jehová lo que bien le parezca. Dígale al hermano que está a su lado, esfuércese, esfuérzate. Mire, no lo hagas doblar. Si hay algo que le agradezco tanto a mi papá de tantas cosas, es esa, fíjese, que hasta saludar nos enseñó. No anden así, dijo que está. Levanten la mirada, miren a la gente, saluden bien, a nadie le deben. Si debe y ha prometido pagar, pues está bien. Piense bien que el que está a la par suya podría estar librando una lucha a muerte contra el mismo enemigo. Por eso dígalo de corazón, esfuérzate, esfuérzate. Falta poco, esfuérzate. Acuérdese lo que nos dice en Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes,
que Dios está contigo. Donde quiera que vayas, Dios está contigo. Hermano, hay momentos en los cuales uno quisiera, pero Dios va con nosotros y no nos va a dejar. Él siempre estará con nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.